Estamos de regreso con todos ustedes en este resumen semanal. Vamos ahora a conocer parte del trabajo en comisiones. A pesar de que estaba pactada una reunión en la Cámara de Diputados con el comisionado de Asuntos Migratorios, el funcionario no acudió debido a las tareas de emergencia migratoria en la frontera sur, por lo que los presidentes e integrantes de las comisiones en cuestión externaron su preocupación por lo que ha ocurrido en la frontera y pidieron una reunión con el titular de Asuntos Migratorios. Vamos a verlo. De preservar los derechos humanos de las personas, de los migrantes en tránsito que están en nuestro territorio, porque eso es lo que nosotros, el objetivo que tenemos, el respeto irrestricto a los derechos humanos, que puedan migrar de una manera segura, ordenada y regular. Una posición ante un vecino incómodo en la historia de la nación que hoy nos vuelve a causar presiones. El impacto de la política del gobierno norteamericano hacia nuestro país genera incluso sentimientos fragmentados que afectan la convivencia local. Y ahí nos encontramos con una política emergente para acontecimientos de emergencia sin precedentes en nuestra historia. Hay, es cierto, una línea política que reconocemos, pero el reto no requiere pensamientos débiles. Se necesita creatividad para pasar a construir otra historia. En las fotografías aparecen escenas de horror que nosotros no queremos se vuelvan a repetir. Queremos estar a la altura de la política mexicana histórica de defensa de los derechos humanos, de cercanía con Centroamérica. La nueva política es de represión, es una política dura y queremos saber qué está pasando, cuáles son los criterios, los lineamientos, cómo es que está actuando la Guardia Nacional que ya fue desplazada al sur del país. Queremos saber el dinero destinado y que le entregó o que le va a ser entregado al presidente de El Salvador, de dónde viene, de qué parte del presupuesto fue tomado ese dinero. Bueno, y integrantes de la Comisión del Deporte de esta Cámara de Diputados discutieron un acuerdo para la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Acordamos llamar a comparecer a la ciudadana Ana Gabriela Guevara para que venga a explicar distintos cuestionamientos. Quedamos el día 8, ¿verdad? Lunes 8 de julio. A las 12 del mediodía será la comparecencia. En encuentro con la funcionaria Ana Gabriela Guevara se buscará la participación de los grupos parlamentarios. Adelantaron cuáles serían los cuestionamientos respecto a la situación del deporte en México. Le reiteramos nosotros, el grupo parlamentario de Morena, que me estoy tomando el atrevimiento de representar a mis compañeros, que tiene todo el apoyo de nosotros, justamente porque usted ya hizo todo un proceso, el cual lo llevó a cabo puntualmente y no tuvo una respuesta como tal. Entonces, pues tiene todo nuestro apoyo para llevar a cabo esta comparecencia. La Federación Mexicana de Natación no ha expresado claramente y se le ha solicitado ya por parte aquí del presidente, y yo la verdad lamento mucho que se maneje el deporte en México por parte de las federaciones de esa manera. No expresan por qué se eligieron algunos y por qué se dejaron a otros que quedaron en los primeros lugares fuera de la participación en Juegos Panamericanos. Me parece muy injusto lo que está sucediendo en el deporte en el país. Quien tiene que venir aquí es el presidente de la federación, acompañado de la directora de la CONADE. Porque es la directora de la CONADE la que destina el recurso a los atletas, no a las federaciones, abusados y abusadas. Tiene que ser directo a los atletas, no puede haber intermediarios. Bueno, finalmente se aprobó esta comparecencia el próximo 8 de julio. Por supuesto, aquí estaremos pendientes para darle todos los detalles de este diálogo entre legisladores y autoridades. Porque mire, la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, sí, la COCOPA, órgano de conciliación del Congreso Federal, realizó una sesión solemne con motivo de la conmemoración de los 74 años de la Carta de las Naciones Unidas que se celebró este miércoles 26 de junio. Cabe recordar que la Carta de Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos, y al terminar la Conferencia de Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año.
Tal como se estipula, el texto faculta a la ONU tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI y ser garante de la paz en el planeta. Los propósitos y principios contenidos en esta carta son mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario y servir de centro que armonicen los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Sin embargo, ningún país puede abordar en solitario los desafíos de nuestra época. Los valores contenidos en la Carta de las Naciones Unidas deben seguir siendo nuestra guía, pues tenemos el deber compartido de unir nuestras fuerzas para servir a todos los pueblos de este planeta. Y en un sentido de reconstrucción de nuestra nación, trabajaremos para organizar un diálogo respetuoso y digno entre el gobierno federal y el movimiento zapatista, con la finalidad de darle solución a este conflicto. La construcción de la paz la hacemos todos y sin duda lo haremos bajo los principios internacionales de la Carta de las Naciones Unidas. Para mí es muy importante que el día de hoy que conmemoramos el 74 aniversario de la Carta de las Naciones Unidas, lo hacemos como una manera de reafirmar que sí es posible hacer las paces, que sí es posible un acuerdo de paz duradera, cuando atendemos las causas antropológicas, culturales y éticas que explican la violencia física y la violencia verbal. En la sede histórica del Senado, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se celebró el foro La regulación y operación de las agencias calificadoras de riesgo. El presidente del Senado señaló que si bien es importante realizar una reflexión sobre el papel de las calificadoras, el Senado no pretende aprobar ninguna iniciativa en esta materia. No está planteada ninguna reforma legislativa sobre el tema de las calificadoras en este momento. No está en la agenda del periodo extraordinario, no está en la agenda que los partidos en el Senado estén promoviendo para el próximo periodo ordinario. No vislumbro yo que sea un tema que esté madurado para que pueda tomarse alguna decisión. No nos vayan a echar la culpa de sus nervios. Nada más estamos reflexionando, estamos pensando, estamos analizando y tenemos todo el derecho de hacerlo porque tenemos no solo el derecho, sino la obligación de cuidar a nuestro país. Y en ese marco es que sí nos interesa hacer una reflexión actual. La senadora, también por su parte, Arturo Huerta de la Facultad de Economía de la UNAM, cuestionó el papel de estos organismos, resaltó lo contradictorio e inoperante de las políticas que imponen las calificadoras. ¿Qué puede evidenciar esto? Pues que ellos están por la mayor privatización de Pemex y la CFE, ¿no? Sí, dicen que el apoyo del gobierno a tales empresas impactará las finanzas públicas y comprometerá el pago de la deuda, ¿no? Entonces, ¿qué? Están con la política de los anteriores gobiernos, ¿no? La senadora Ifigenia Martínez, presidenta de la Mesa de Decanos, explicó detalladamente, por cierto, economista, la lógica que siguen las calificadoras, por lo que resulta necesario tomar sus opiniones con reservas. Mientras tanto, el senador Salmón Jara explicó que es necesario revisar la metodología y reglas que utilizan. Para la calificación del gobierno federal, es necesario considerar elementos internos y externos de la economía, niveles de crecimiento, manejo de las finanzas públicas, contexto económico internacional y de balanza de pagos, liquidez externa, tipo de cambio, políticas monetarias y fiscales y los indicadores de deuda pública. Un análisis sobre el papel que este tipo de agencias han jugado en distintas partes del mundo y abrir un debate sobre la metodología y las reglas de operación a partir de las cuales dichas instancias se pronuncian en torno a la producción, a la conducción económica de un país. La Cámara Baja, y ahí se firmó un convenio con el gobierno de la Ciudad de México
pues firmado aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el Salón Legisladores de la República, que todo el mundo le dice Salón Verde, todavía no entiendo por qué, quizá por el color de la alfombra, pero más allá de eso su nombre oficial es el Salón Legisladores de la República. Bueno, en este recinto se firmó un convenio de colaboración en el que la Cámara de Diputados cede un terreno para la operación de un nuevo centro de pilares. Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, destacó que estas acciones buscan contribuir a reconstruir el tejido social. Que el antiguo Cendi, un inmueble que está prácticamente abandonado, se convierta en un centro pilares, que es esta estrategia que tiene la jefa de gobierno de ir a 300 puntos estratégicos de la ciudad con esta idea de que solamente restableciendo el tejido social vamos a parar la violencia en la ciudad. Bueno, por su parte, la jefa de gobierno de Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, recordó que el objetivo es contar con 150 pilares durante este año y en 2020 con 150 más, que se ubicarán en cada una de las zonas de mayor problema de violencia en la Ciudad de México. Porque no nos vamos a cansar de insistir en que la violencia es fruto de la injusticia y que si queremos atender en el largo plazo, en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo, el tema de la inseguridad y la violencia, tiene que ser a partir de la justicia social. Y en Pilares lo que ofrecemos es acceso a derechos. Bueno, luego ya de la firma formal del convenio, el presidente de la mesa directiva, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, destacó el modelo de espacio educativo y cultural que representan estos pilares, centros culturales y educativos. Entonces, el que funcione este modelo aquí es una maravilla, porque hay un continuo, yo creo que de la educación inicial hasta la prepa, que no tenemos, y que es un modelo de espacio educativo muy desarrollado en el mundo. Y por él además, el centro cibernético, pues ya es una maravilla. Eso es todo en esta semana en el Congreso. Antes de despedirnos, como siempre, lo invitamos a que visite nuestras diferentes redes sociales. @NoticiaCongreso por Twitter, Canal del Congreso por Facebook y YouTube, nuestra página de internet www.canaldelcongreso.go.mx. Ahí encontrará nuestra señal en vivo, videos en demanda y muchas cosas más. Estas son algunas herramientas para que usted esté informado de todo lo que ocurre en el Legislativo Federal. A nombre de todo el equipo que hace posible esta semana en el Congreso, le doy las gracias por su compañía. Cuídese mucho. Sea feliz. Hasta pronto.